universidad es una institución que tiene cerca de 1000 años en la historia de los países de Occidente. Ha sido tradicionalmente una institución fuertemente jerárquica, fuertemente elitista y fuertemente expulsiva. Nunca se concibió a sí misma como una institución encargada de garantizar nada que pudiera ser representado como un derecho, mucho menos como un derecho humano universal. Es muy reciente la idea de que la universidad puede y debe ser pensada como un derecho, y por eso a mí me parece que es necesario insistir mucho en esa idea. Es una idea que por primera vez se formuló de un modo muy sistemático en la declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior del año 2008, en Cartagena de Indias, que acaba de ser ratificada en ese punto por la Conferencia Regional, la tercera, que se acaba de desarrollar en coincidencia con la conmemoración del centenario de la Reforma en Córdoba, y es una idea que hoy está en una ley de la Nación argentina, que es la ahora reformada desde fin del 2015, Ley de Educación Superior, que establece que la universidad es un derecho. Si la universidad es un derecho, quiere decir que es para todos. No hay derechos para algunos. Si un derecho es para algunos, no es un derecho. Si un derecho es para algunos, es una prerrogativa, es un privilegio, no un derecho. Si la universidad es un derecho, tiene que ser para todos. Y es cierto que hay algunos de esos todos a los que les cuesta más trabajo, históricamente les ha resultado más difícil, y cuando llegan, tienen menos éxito, que son los que vos recién llamaste los pobres. Hemos tenido que escuchar recientemente a una importantísima dirigente argentina, miembro del gobierno de derecha que tenemos hoy en la Argentina, diciendo que todos sabemos que los pobres no llegan a la universidad. Eso no es exactamente cierto. Algunos pobres llegan a la universidad, menos que los que nos gustaría, menos que proporcionalmente a la cantidad de pobres que tenemos en el país. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? La pregunta que habría que hacerle a esa dirigente es: señora gobernadora, tudo bem, los pobres llegan menos de lo que deberían llegar conforme a su participación proporcional en el conjunto de la población argentina a la universidad. Y además, algo que la gobernadora no dijo, pero que podría haber dicho si quería dar más fuerza a su argumento: los que llegan la pasan bastante peor en la universidad y se van de la universidad en un porcentaje mucho más alto que los ricos. Ahora, ¿eso lo naturalizamos? ¿Decimos siempre ha sido así, que va chaché? ¿O hacemos políticas públicas, políticas institucionales, políticas de asignación de presupuesto para que eso no sea más así, si es que de verdad lo que nos preocupan son los pobres y no la universidad? Yo lo que sospecho es que frente a la contradicción entre pobres y universidad, este gobierno decidió acabar con la universidad en lugar de acabar con la pobreza. Pero si estuvieran preocupados por los pobres y su derecho a ir a la universidad, a lo mejor podrían hacer políticas como las que se venían haciendo y no estaban nada mal en el periodo anterior. Dos datos muy cortitos que comparan algunos números del año 2000 y el año 2015. Tanto en el año 2000 como en el año 2015, el presupuesto que el Estado argentino destina a la universidad es un presupuesto del que se benefician más los hijos de los ricos que los hijos de los pobres. En ese sentido, el argumento de la funcionaria que acabo de mencionar, de que por qué todos deberíamos estar pagándole la educación a los ricos, no deja de tener algo de verdad. Lo que habría que preguntarle a esa funcionaria: señora funcionaria, ¿por qué el gobierno del que usted forma parte no le empieza a cobrar impuestos a los ricos? En lugar de eximir a los ricos de impuestos, quiere hacer justicia tributaria en el nivel del gasto, y justo de un gasto que es socialmente muy interesante, que es el gasto educativo. Ahora, si uno compara los números del 2000 con los del 2015, y esto surge de investigaciones de muy serios investigadores economistas de mi universidad, la Universidad Nacional de General Sarmiento, que vienen estudiando esto hace años, resulta que el modo en que se beneficia el quintil más rico de la población respecto al modo en que se beneficia el quintil más pobre de la población con la asignación de gasto universitario del gobierno nacional en 2015 es una relación de 4:1, mientras que el modo en que se relacionan esos dos quintiles en 2015 es de 1.4:1. Es decir, que sigue siendo un gasto socialmente regresivo, pero en muchísima menor medida de que lo que venía siéndolo históricamente, porque ese gasto se asignó durante esos años al sostenimiento de universidades que atienden a una población más pobre, al sostenimiento de políticas de becas muy interesantes destinadas sobre todo a los muchachos más pobres, etc. El otro dato: en la Argentina, en la Universidad Argentina, si uno divide a la población universitaria en tres grandes grupos, los más ricos, los del medio y los más pobres, tanto en 2015 como 15 años antes, en 2000, los que se recibían más eran el tercio de los más ricos, y los que se reciben mucho, pero mucho menos, es el tercio de los más pobres. Ahora bien, entre 2000 y 2015,
las tasas de graduación de todos los estudiantes en la Universidad Argentina aumentaron significativamente. Entre el tercio más rico, un 50%. Quiero decir, si antes se recibían 100, ahora se reciben 150. En el tercio del medio, un 100%. Es decir, si antes se recibían 100, ahora se reciben 200. En el tercio de abajo, un 200%. Es decir, si antes se recibían 100, ahora se reciben 300. Siguen siendo los hijos de los más pobres los que se reciben menos. Pero de nuevo, íbamos bien, íbamos por un buen camino. En lugar de discontinuar ese camino, ahora lo que se dice es, todos sabemos que, se macanea, se dice una macana que no todos sabemos porque no es así, y se evita al Estado Nacional, provincial, a las distintas instituciones encargadas de garantizar los derechos, hacer política para que los derechos sean tal cosa.